A continuación, El Faro. Apto para todo público. Los menores deben estar con un adulto responsable. Bienvenidos al programa El Faro, una luz en medio de la oscuridad. Iniciamos este 2020 con los programas de El Faro y vamos a arrancar con un tema supremamente importante. Ya se estableció de nuevo la cátedra de Historia para los estudiantes en Colombia, como una obligatoriedad de conocer qué fue lo que pasó en nuestro territorio. Y vamos a hablar hoy de un libro supremamente importante dentro de ese rango de la historia, El Bolívar Constitucionalista. Con nosotros está el doctor Alberto Ramos Gárviras. Él es nuestro invitado hoy para hablar de El Bolívar Constitucionalista. De sí, es un hombre letrado que ha vivido escudriñando los vericuetos de la historia, pero que primero nos diga, con la bienvenida al programa El Faro, doctor Alberto Ramos, ¿quién es Alberto Ramos para nuestra información de la audiencia? Bueno, gracias por la invitación, doctor Norberto Tascón. Yo pues soy abogado de la Universidad Santiago de Cali y tengo estudios en maestría Ciencia Política de la Universidad Javeriana. Hice una especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Libre y estudios de doctorado en Política Latinoamericana en la Universidad de Madrid, en la Universidad Nacional de Madrid, España, en convenio con la Universidad Santiago de Cali. Frente a los cargos que he desempeñado, pues brevemente fui procurador ambiental del Valle del Cauca, personero de los derechos humanos de Cali, secretario general de la Gobernación, presidente del Consejo Directivo de la CBC, director del DACMA, gerente encargado de la industria de licores del Valle, jefe de la gestión del riesgo, el departamento. Ayudé a crear la Oficina de Gestión del Riesgo durante la gobernación del doctor Weimar Delgado. Esos son, digamos, algunos de los cargos que he tenido. Con semejante palmarés, reconociendo que Alberto Ramos es un historiador, es un hombre de mucha lectura, de mucha consagración de días completos y noches completas a la lectura, especialmente para lograr lo que hoy pues, nos ha traído, cuyo lanzamiento precisamente fue este pasado martes en el auditorio del Banco de la República en Cali, lanzamiento de su libro Bolívar Constitucionalista. ¿Cuáles fueron los antecedentes, doctor Ramos, para usted escribirnos esta obra tan importante para hoy, cuando la historia se vuelve una obligatoriedad nuevamente en los colegios y escuelas del país? Bueno, los antecedentes son los siguientes. Realicé la especialización en Derecho Constitucional y allí me encontré con un profesor que era el magistrado Vladimiro Naranjo Mesa. Fue magistrado de la Corte Constitucional y presidente luego de la Corte Constitucional. Entonces, en el módulo de Historia Constitucional Colombiana que él nos enseñó, él siempre ha hablado de Simón Bolívar. ¿Sí? Siempre ha hablado de Simón Bolívar y a mí me llamó la atención
que lo que conocía yo a Simón Bolívar no era todo lo que él estaba diciendo y que yo debería estudiar a Simón Bolívar como político, militar y como constitucionalista. Entonces, nos invitó a Alonso Moreno, Héctor Alonso Moreno Parra, Alonso Moreno y a mí, a que escribiéramos un ensayo sobre Bolívar, aunque la especialización no exigía tesis de grado. Nosotros habíamos elaborado, Alonso y yo, una tesis de grado en la Javeriana sobre el populismo radial en Cali. Y me dijo Alonso, bueno, pues entonces escribamos lo que el doctor nos está diciendo. Él me acompañó en la primera edición, pero no volvió a acompañarme en las otras ediciones. Por eso aparece él en la página inicial como coautor de la primera edición, de 120 páginas. El libro ya lleva 284 páginas. Y yo seguí el consejo de Vladimiro Naranjo, que en la presentación allí está, dice que ese libro habría que trabajarlo hasta abordar todas las etapas de Bolívar como constitucionalista, y por eso he seguido trabajándolo. Invité a Alonso, la última vez que lo invité cuando él estaba de gerente de Telepacífico, me dijo, no, yo Alberto considero que ese libro para mí está concluido, y yo vivo apenas en la tercera o cuarta edición, entonces dije, bueno, yo lo sigo trabajando solo, y este libro entonces, el año pasado, todo el 2019 lo trabajé por los videos históricos que hice en compañía de Alberto Tejada, 46 videos de 5 o 6 minutos cada uno sobre la guerra de independencia, sobre el bicentenario, sobre Bolívar, y eso me permitió llegar a más inferencias y a descubrir otras claves, como diría Gerard Masur, es que no se trata de mirar los archivos y los libros, sino de revivir toda esa información y colocar al personaje en el contexto para interpretar lo que hizo. Y logré ampliar el libro en el año 2019 y salió en diciembre. El libro salió hace 2 meses prácticamente, principios de diciembre, se hizo el lanzamiento en Buga. Y ayer o antier en el Banco de la República. Doctor Alberto Ramos, coincide el libro, o en este caso la publicación, con unos aspectos bien interesantes y de tomar en cuenta. Uno de los canales de televisión prestigiosos del país precisamente acabaron de terminar de emitir la serie de Bolívar. Quizás de pronto una de las series que hemos visto en el que aparece este personaje, no tan metido exclusivamente en el tema de lo que fue la independencia, las guerras de independencia, o como en el tema que lo presentan también como aquel personaje, digamos que irreverente y todo lo demás, cuando Manuelita Sáenz y cuando las Ibáñez y todas estas cosas que pasaron en el país, sino que ya nos lo presentan en una condición completamente distinta, desde su niñez, su adolescencia, su juventud y su madurez. Y viendo yo en el libro, casi que tiene las mismas condiciones el libro con el que hicieron esa serie de televisión en el que nos mostraron a Bolívar en esos mismos pasos. Usted se retrotrae en la historia para hablarnos de ese Bolívar que comienza, si bien es cierto, en ese espacio de tiempo donde es importante para la historia de Colombia, porque ya nos lo muestra como el hombre que comienza a germinar la república. Nosotros veníamos de un estado de colonia y todo lo demás, del virrey, y encontramos que usted en el libro nos comienza a ir enfocando en el tema de lo que es ese Bolívar, que el aspecto que no habíamos conocido, el hombre constitucionalista que va creando como el caldo de cultivo sobre el cual se funda Colombia y la gran Colombia,
en todos estos países que la conformaban como verdaderas repúblicas, que al final todas concordaban en un solo mandato. Estos antecedentes comparados con lo que le estoy mencionando de las series de televisión que precisamente han salido ahora con ocasión de la celebración del bicentenario del natalicio Bolívar, ¿dónde nos quiere llevar usted con el libro? Bueno, doctor Toscón, la pregunta es bastante amplia e interesante. A ver, primero, la serie de Caracol y de Netflix permitió que todos los colombianos volvieran a repasar a Bolívar, el año que acaba de concluir. En el 2019 vimos esa serie que empezó finalizando el año, creo que empezó por allá en septiembre o octubre. Y la verdad es que hay una motivación por conocer al personaje que fundó a Colombia y que expulsó a los funcionarios del rey de España y al ejército del rey. O sea, él hizo lo que en este momento ni los mismos españoles han podido hacer, que es quitarse al rey de encima, porque ellos están cansados de esa monarquía. Bueno, Bolívar nos hizo el favor hace 200 años de sacar a los funcionarios del rey y al ejército del rey y poder proporcionar la libertad y de fundar unas instituciones para crear un Estado, pero lo que pasa es que la tarea de él fue un Estado grande. No es Colombia como la conocemos hoy, sino que él fundó la Gran Colombia, como usted lo mencionó, con Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá juntos. Y luego liberó al Perú, completando el trabajo del general San Martín, y luego sacó a los últimos peruanos que se escondieron en el Alto Perú, y en el Alto Perú, o sea, en Chuquisaca y Potosí, fundó a Bolivia. Y luego quiso confederarlos para que no nos separáramos, que fue donde vino la desgracia de él, que después de haber expulsado a los españoles en la última batalla del Alto Perú, en 1825, con la ayuda de Sucre, vino a construir la confederación de Estados, no a fundir y a unir a todos en uno solo, sino a confederarlos a través de una figura que propuso en la Constitución de Bolivia, y todos comenzaron a conspirar para llevarse en una parte. Páez se llevó a Venezuela, Juan José Flores, otro venezolano, se llevó a Ecuador para ser presidente, Lamar y Gamarra se llevaron al Perú, y el resto, unos criollos, expulsaron a Sucre de Bolivia. Y quiero que hablemos entonces sobre ese tema que usted propone, pero allí esbozo que su pensamiento era proporcionarnos a todos la libertad, vencer a los españoles, y los fue venciendo en cada zona. En lo que es hoy Colombia, los venció en Boyacá, en Gámeza y en Pantano de Vargas, 1819. En Venezuela los venció en Carabobo, 6.500 hombres de patriotas, los venció en Carabobo. Luego en Ecuador los venció en Junín y Pichincha, y luego en Perú los venció en Ayacucho. Perdón, para Ecuador fue Bomboná y Pichincha, y en el Perú Junín y Ayacucho. O sea, hizo todo el trabajo. Santander quedó satisfecho con la liberación del centro del virreinato, o sea, lo que es hoy Colombia. Él descuidó a Venezuela y descuidó a Ecuador. Santander, Bolívar lo dejó de presidente. Él no lo acompañó en las otras labores. ¿Y por qué Bolívar se empecinó en ir al Perú? Que fue, digamos, para algunos historiadores el error de él no quedarse gobernando ya a Venezuela y a Colombia. Ecuador no estaba liberado, porque él sabía que si no expulsaba a los españoles, hasta el Perú volvían y dañaban el trabajo de la liberación, porque ellos, allá estaban los metales preciosos, sobre todo la plata y el cobre,
y tenía que expulsarlos. Santander no le preocupó eso y hasta le quitó parte de las finanzas. Pues con esta primera parte quiero invitarlos a unos mensajes de interés para que volvamos a hablar del Bolívar constitucionalista, disculpe, que Alberto Ramos escribió. Los invito a unos mensajes de interés y ya regresamos al programa El Faro, una luz en medio de la oscuridad. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago bien. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal, está al aire. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión, le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Di no. 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 Di no. Di no a la piratería. Ser pirata no paga. Regresamos con el historiador, abogado y todos los títulos que queramos colocarle a Alberto Ramos, al programa El Faro, una luz en medio de la oscuridad. Alberto, ya dejemos ese pincelazo que usted nos dio de ese Bolívar que es capaz de liberar a esta América de la colonia española y de todas esas normas que se quedaron, sí, arraigadas acá, porque nos muestra la historia cómo seguían cobrando los impuestos a la usanza española. En ese momento ya, Alberto, Bolívar, ¿cómo identifica que debe ser el régimen, o mejor, la constitucionalidad, las leyes, las normas que nos deben orientar ya como esa nueva Gran Colombia y aún como cada uno de los confederados? Bueno, ahí viene el trabajo entonces constitucional, porque como conversábamos antes de empezar el programa El Faro, cuando conversamos con el doctor Pava, resulta que hay una transmutación y un fenómeno muy importante que se dio en el pensamiento de Bolívar, que sin ser abogado se volvió constitucionalista, porque él como filósofo y humanista e historiador, aunque eran ciencias no constituidas, pero que operaron desde la Edad Media y desde la antigüedad, la historia, él, apoyado en estos conocimientos, estudió a los filósofos contractualistas de finales del siglo XVII y del siglo XVIII, que fueron los que permitieron ilustrar a los abogados jacobinos franceses para alimentar la teoría del contractualismo, o sea, del contrato social, y desmontar la teoría del absolutismo monárquico, que es la soberanía absoluta, de que el rey era intocable porque estaba ungido por Dios, por eso era intocable. Los contractualistas explicaron que las sociedades deberían ser un acuerdo, un contrato entre las partes y que la soberanía residía en el mismo pueblo. Bolívar había asimilado todo esto, pero para materializar el contractualismo acudió al constitucionalismo, que era la teoría o corriente nueva en Europa para fundar estados. Francia nació con constituciones después de la Declaración de los Derechos del Hombre, y él tomó esas constituciones, tomó el constitucionalismo inglés, tomó el constitucionalismo norteamericano, eso sí lo tomó, de los federalistas, de la Guerra de Independencia en Norteamérica, el constitucionalismo de Cádiz, de los liberales
españoles afrancesados, y amalgamó todo esto y comenzó a aplicar las constituciones, que es lo que usted plantea. La primera fue en 1811 en Caracas, para crear la primera república expulsando al gobernante capitán general Domingo Monteverde. La segunda en 1813 porque los volvieron a derrotar y él, con la ayuda de los cartageneros, de Manuel Rodríguez Torices, que era el presidente de Cartagena como región provincial, venció otra vez a los españoles, funda la Segunda República y expide la Constitución de 1813. La primera la hizo con Miranda, la segunda la hizo con abogados como Ustaris y Sams. Y luego, pues ya viene todo, la guerra, muerte y el proceso de la reconquista de 1815 al 20, y todo se da en guerra de guerrillas y en apoyarse en líderes granadinos y venezolanos, enfrentar a Morillo, pero cuando vence en Boyacá, ahí mismo piensa lo que usted acaba de insinuar en otra constitución, y es la Constitución de Angostura y la ley fundamental con carácter constitucional para reconvertir el territorio del virreinato en territorio liberado según la teoría de Luti Posidetes Iuri. Es la ley del 17 de diciembre de 1819, lleva una constitución como base de ese acto del Congreso de Angostura, hoy Ciudad Bolívar. Lo nombran presidente, casi con origen parlamentario, los delegados, y se va a liberar su territorio, que es Venezuela, con la batalla de Carabobo. En medio de eso dejó instrucciones para que se hiciera un congreso constituyente, que ya sería la primera constitución autónoma de este territorio, que es la de Cúcuta, de 1821, que se demoran entre enero y mayo en hacerla. Él vence en junio a los españoles en Carabobo y el Congreso de Cúcuta lo elige presidente ya de toda la Gran Colombia, porque en Angostura lo habían elegido presidente de Venezuela solamente. Y Ecuador, pero él sabe que hay que liberar a Ecuador y se va a Ecuador a las batallas de Bomboná y de Pichincha con ayuda de Sucre, y define el tema de Guayaquil, que estaba en el virreinato del Perú, y lo deja para la Gran Colombia, que es su primer, digamos, forcejeo con San Martín. Pero siempre pensando en constituciones para establecer al Estado. En el Perú lo nombran presidente, luego le dan carácter de dictadura, porque fue fuerte para poder manejarlo. Él no quiere que sea con ese carácter de dictadura, y luego funda Bolivia, también lo nombran presidente y dice que no, que va a ser Sucre. O sea que él rechazó los títulos, hasta lo iban a coronar en el Perú y él no dejó ni que le colocaran la corona el clero, o sea, gente obsequiosa que le habrían dañado su historial. Pero allá la Asamblea Nacional, que conforma una Asamblea Nacional de Chuquisaca, lo eligen presidente y le piden que haga una constitución. Otro trabajo constitucional. Alberto, pues hablar de historia, lamentablemente el tiempo y en televisión sí que es perverso, pero en estos últimos 5 minutos quisiera que usted nos refrescara ese Bolívar que construye ya estas naciones. Centrémoslo en Colombia. En Colombia se queda Santander y siempre hay una especie de rivalidad entre ellos, más producto de ese poder, o eso nos dejó como herencia que a través de sucesiones, gobiernos, nos siga pasando lo mismo que sucedió en ese momento histórico? Bueno, ese planteamiento se vuelve una incógnita, pero puede ser la raíz para explicar lo que sucede actualmente. Él regresa a Colombia a finales de 1826, o sea, estuvo de 22, 23, 24, 25, 26. Él se fue en 1822, inclusive parte de Cali, estuvo en Cali 26 días en la casa arzobispal de la carrera cuarta con calle séptima,
y se lleva 1000 caleños para estas batallas de liberación de Ecuador. Está 5 años entre Perú y Bolivia y regresa porque sabe que ya hay desórdenes aquí. Llega a finales del 26 y principios del 27, de 1827. Se encuentra con que hay muchas cuestiones caóticas, una legislación, digamos, exorbitante que Santander había impulsado, ya unos cuestionamientos contra el general Santander por algunos negocios con tratados extranjeros, y la mayoría de toda la burocracia, imagínense, él dejó de presidente a Santander, era una fronda burocrática santanderista. Cuando hay poder, la gente gira alrededor del poder. Entonces, más sin embargo, asume nuevamente la presidencia, pero tiene que ir a resolver problemas a Venezuela en el 27. Y ya a la altura del año 28 viene la conspiración septembrina, que es, intentan matarlo el 25 de septiembre de 1828. Entonces dicta un decreto orgánico de estado de sitio con carácter constitucional, expulsa a Santander, o sea, lo hace exiliar, no lo quiso ejecutar porque la condena contra los conspiradores era de fusilamiento. Asume la presidencia con carácter férreo, una presidencia fuerte, pero anuncia que habrá una reforma constitucional, ¿sí?, posterior. Inicia entonces lo de la Convención de Ocaña para reformar la Constitución de Cúcuta. Fracasa la convención porque la mayoría era santanderista. Él disuelve el quórum y entonces lo que hace es convocar ya en 1830, en enero, un congreso, que es el Congreso Admirable, que es una convención constituyente para reformar la Constitución de Cúcuta y poder asumir poderes que eran los que él diseñó, los que él había diseñado para Bolivia, aplicó en Perú y quería que se armara una confederación. Pues lo llamaron dictador, tirano, monarca, todos jalonaron para su lado y por lo tanto la construcción de ese gran estado se desbarató. ¿Qué queda? Que fracciones de partidos, hoy también existe lo mismo, conspiraciones. Pero para resumir, le decía yo a Henry Acosta Patiño en estos días, lo que a Bolívar le afectó después de derrotar a los españoles, ya en 1826 estaban derrotados, fue la implementación para poder organizar el Estado, o sea, la posguerra. Y en este momento tenemos un problema de convivencia y de funcionamiento del derecho y de las instituciones, porque la implementación después de un proceso de paz la han desbaratado. O sea, es similar lo que sucedió a él y lo que está sucediendo ahora. Y ahora se necesitan reformas constitucionales, se está hablando de una constituyente o de grandes reformas para que funcione el Estado colombiano y terminar de moldearlo. A él no le dejaron terminar de moldear. En esa época, un Estado grande, que era más difícil manejarlo porque no había fax, no había WhatsApp, no había correo electrónico, no había aviones, no había ferrocarril, y le tocaba demorarse en tomar las decisiones y en trasladarse de un sitio a otro. Pues doctor Alberto Ramos, usted nos ha deleitado hoy, especialmente a nuestra amable audiencia, con estos relatos que no podemos nosotros olvidar. La historia indudablemente es parte de las vivencias de un pueblo y usted en este libro, Bolívar Constitucionalista, nos relata exactamente de cómo fue gestándose esa normatividad que desencadenó en lo que hoy tenemos como la República de Colombia. Agradecerle infinitamente por su atención. Humberto Pava va a darle continuidad en el programa de televisión que él también tiene, Entre la Verdad y la Amistad, para seguir ahondando y profundizando en esto que podrían ser las diferentes conclusiones de cómo hoy este legado de Bolívar ha incidido y ha influenciado lógicamente en lo que ha sido nuestra actual república, nuestras actuales leyes y aún de lo que es la relación Colombia, Venezuela,
Colombia, Ecuador, Colombia, Bolivia, Colombia, Perú, Colombia, Panamá, que al final hasta el canal lo perdimos. Agradecerle, doctor Alberto Ramos, por su presencia en el programa El Faro y el mensaje final para nuestra amable audiencia del escritor del Bolívar constitucionalista. Pues retomando sus últimas palabras, mire, cuando usted menciona a los estados que él liberó, todavía hoy la bandera de Colombia es la misma en Venezuela y Ecuador. Lo ven ustedes en los partidos de fútbol, con unas diferencias en cuanto a estrellas o el cóndor o un escudo, pero son los mismos colores. En cuanto a esta región andina y los países bolivarianos, Chávez pretendió hacer lo mismo de Bolívar y lo hizo entre 1999 y el 2013, o sea, no ser el presidente de los 5 países, sino que Chávez lo que hizo fue tener influencia en los 5 países y aliados presidentes, Evo Morales, Rafael Correa, ¿sí? Ollanta Humala, aquí no pudo con el doctor Uribe, pero entonces salió con las FARC que iban a vencer al doctor Uribe, etcétera, etcétera. O sea, recomponer la Gran Colombia. Y ese intento lo han hecho otros, ¿sí? A principios del siglo XX lo hizo Cipriano Castro, presidente de Venezuela, y Eloy Alfaro, pretendieron hacer lo mismo. Entonces, suprarregionalmente o supraestatalmente ha funcionado con el Pacto Andino, que estos países se conserven. El Pacto Andino, que ahora se llama CAN, Comunidad Andina de Naciones, no ha funcionado, pero el ALBA de Chávez pretendió extenderlo a más países como la liga que Bolívar quiso desde Panamá anfictiónica, una liga de naciones como una especie de OEA. Es decir, estamos todavía, y UNASUR es otro intento de unir a estos países suramericanos que también han desbaratado, pero Colombia no puede tener relaciones exteriores fuertes si no está unida, que es lo que quería Bolívar, ¿sí? Unida frente a grandes potencias como la Unión Europea, como Estados Unidos, que son 51 estados, como Rusia, que a pesar de que se desbarató la URSS, allá hay una confederación, etcétera, etcétera. O sea, actuamos solos a nivel internacional y la globalización nos ha golpeado con el neoliberalismo. Pues doctor Alberto Ramos, le agradecemos infinitamente su presencia en el programa El Faro y a usted, amigo televidente, amiga televidente, si no sabe en este momento dónde está su hijo, por favor búsquelo, dialogue con él, hágale entender que su casa es el mejor sitio para que nuestros muchachos, nuestros jóvenes no terminen en las bandas delincuenciales o, peor, en el consumo de las drogas que se han convertido en un flagelo de los colombianos. Muchas gracias por habernos permitido estar en su casa y hasta una próxima emisión.